Hola, buenos días. En este video vamos a empezar a desarrollar los temas de deformación axial, así como el esfuerzo y la deformación de origen térmico. Y pues al final de la unidad vamos a hablar de sistemas hiperestáticos. Conforme vayamos avanzando, pues entramos en detalle en cada uno de los temas. Por lo pronto quisiera recordar aquello que habíamos visto de la gráfica de esfuerzo y deformación unitaria, que es la que obtenemos en la máquina universal, la prueba de tensión, donde ponemos pues, una varilla, le ponemos una carga de tensión, y cuando se grafica, por un lado obtenemos el esfuerzo que se va desarrollando en el elemento, en la probeta, y luego aquí la deformación unitaria. Y esta deformación unitaria la expresamos en unidades, ya sea sin unidades o en unidades de longitud sobre unidades de longitud, pulgadas sobre pulgada, milímetro sobre milímetro, etc. De tal manera que si aquí obtenemos un valor que sea 0.00065 pulgada sobre pulgada, pues nos está diciendo que por cada pulgada de longitud del material se va a deformar 0.0065 pulgadas. Entonces, si aquí tenemos una pieza, una varilla de acero de 20 pulgadas, pues la deformación total pues, se obtiene multiplicando 0.00065 por 20, y pues esto nos da una deformación total que le vamos a llamar así delta de 0.013 pulgadas. Vean cómo es un valor muchas veces muy pequeño. Ok, entonces a esta deformación total le vamos a llamar deformación axial. Deformación axial. Y pues es justamente la deformación sobre la que vamos a estar trabajando. También hay deformación por expansión térmica. Lo veremos más adelante. Cada propiedad pues tiene un coeficiente de dilatación térmica, y dependiendo de esa propiedad del material y del cambio de temperatura, igualmente la longitud del elemento, pues se produce también una deformación axial de origen térmico. Bien, entonces pues esto básicamente para introducir el tema y conectarlo con lo que ya hemos visto. La fórmula bajo la cual se calcula la deformación pues es esta. Típicamente usamos la segunda expresión, donde multiplicamos la fuerza que se le aplica a la carga por la longitud del elemento dividido entre el área y entre el módulo de elasticidad o módulo de Young. Una forma alternativa es, dado que fuerza sobre área pues es justamente esfuerzo normal, pues podemos usar esta expresión de esfuerzo por longitud entre el módulo de Young. Ahora, en cuanto a las unidades que usamos en esta fórmula, pues siempre hay que mantener la consistencia. Si estamos en el sistema internacional, pues la fuerza será en Newton, la longitud en metros, el área en metros cuadrados, y el módulo de Young, por necesidad, tiene unidades de esfuerzo que serían Newton sobre metro cuadrado. Entonces aquí se cancelan metros cuadrados, se cancela Newton con Newton, y pues la deformación nos queda en metros. Cuando es el caso del sistema inglés, pues la carga será en libras fuerza, la longitud la expresamos en pulgadas, el área en pulgadas cuadradas, y usamos pulgadas porque pues, el esfuerzo típicamente en nuestras tablas lo tenemos en PSI, que son libras sobre pulgada cuadrada. Entonces pues nuevamente tenemos pulgadas aquí en la salida. Recuerden que aunque las unidades fundamentales del sistema inglés para longitud son pies, pues bueno, la costumbre es que en la práctica no se usan unidades de esfuerzo, no es tan común libras sobre pie cuadrado. Nuestras tablas están en libras sobre pulgada cuadrada, y aunque no son las unidades fundamentales, son las de uso común. Por eso pues usamos en longitudes y en áreas las pulgadas y las pulgadas cuadradas para tener congruencia dimensional. Algo más, en esta fórmula, pues para poderla usar debemos cumplir algunas condiciones para que el análisis sea válido. Es lo que viene justamente aquí.
La primera condición pues, es de que el miembro debe ser un elemento recto y de sección transversal constante. Si tenemos una pieza que cambia en su área, su sección transversal, pues esto no podemos aplicar la fórmula directamente. Si tenemos un elemento así y luego que crece en su longitud, por así decirlo, y vuelve a decrecer, que aquí lo dibujé muy chueco, pero aquí no tenemos un diámetro constante, entonces no podemos usar esta fórmula directamente en todo el elemento. Lo que sí podemos hacer es usar el principio de superposición, calcular esta deformación y luego esta otra sección y la tercera sección y luego ya después las sumamos. Entonces eso sí es válido. Entonces, aquí me cambié de programa sin querer. Entonces, bueno, esa es la primera condición. Un elemento debe ser recto y de sección transversal constante. El otro es que debe ser homogéneo, o sea que debe ser del mismo material. Nuevamente, como está involucrado el módulo Young, pues si vamos a tener, vamos a decir, un elemento de área constante, pero de diferentes materiales, pues tenemos que hacer el análisis separado por cada material y luego nuevamente lo sumamos. Las cargas que vamos a analizar pues deben ser las que ya hemos visto, las de tensión o compresión, cargas axiales, y el esfuerzo debe estar por debajo del límite proporcional del material. Recordemos que el límite proporcional y la resistencia a la cedencia los tomamos como el mismo. Tenemos nuestra gráfica de esfuerzo de formación y tenemos una primera parte de la gráfica donde esto es recto, la pendiente es constante, y este punto donde termina la parte recta es el límite proporcional. Sobre todo en los aceros, luego continúa aquí una pequeña curvita, o sea, continúa aumentando pero en curva, y luego ya sigue otro tipo de comportamiento. Entonces, esta sección pequeña que está dentro de la parte elástica, pero ya no es curva, aquí voy a poner este punto, aquí donde está el límite de cedencia, el esfuerzo a la cedencia. Hay una pequeña diferencia, aquí la dibujé tal vez un poco exagerada. Entonces, en la práctica, el límite proporcional, que es este punto, con el esfuerzo a la cedencia, que están tan juntos, los tomamos como el mismo y en nuestras tablas leemos este valor, el del esfuerzo de cedencia. Toda esta parte que está hacia acá, pues va a ser la parte elástica del material, donde si le aplicamos una carga y la retiramos, pues regresa a sus dimensiones originales. De este lado está la parte plástica, donde si excedemos justamente el esfuerzo de excedencia, esta línea vertical azul, si lo excedemos, la deformación se vuelve permanente, el material se empieza a volver rígido y pues nunca queremos estar en esta sección de la gráfica. El material pues se va a volver más frágil y va a tender más a fallar. Entonces, de hecho, pues típicamente no estamos justamente en este punto, sino andamos más hacia acá al usar factores de seguridad. Ese es el sentido del factor de seguridad, de no estar cerca o no exceder la zona elástica y entrar en la zona plástica. Pues bien, entonces estas consideraciones las debemos de tener cuando usamos la fórmula. Un ejemplo vamos a decir, de cómo se vive esta parte del esfuerzo y la deformación. Un ejemplo de muchos que pudiéramos tomar es lo que sucede con el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. Cuando se hizo esta obra, pues conociendo las características del subsuelo de la Ciudad de México, pues se puso una cimentación profunda. Si aquí hiciera, digamos, un dibujo de cómo se ven las capas del subsuelo, pues posiblemente la primera capa sea material que tiende a ser blando. Recuerden que era un lago. Y luego pues vendría una capa de material un poco más duro, y pues hasta que llegas a un material que ya está muy compactado, y ofrece mayor resistencia a la deformación. Entonces, si nos imaginamos la cimentación como algo así, aproximadamente, ¿verdad? Entonces, toda esta parte es la cimentación, y entonces el monumento termina estando apoyado en una capa de suelo bastante más duro. Sin embargo, el resto del material pues continúa siendo blando, el material superficial. Entonces, con el tiempo lo que ha pasado es de que se produce un hundimiento diferencial, o sea que no se hunde igual esta parte,
que está apoyada en material duro, y pues la cimentación normalmente tiene acero y no sé qué más materiales hayan usado en aquel entonces, pero el resto es más blando, entonces esta parte se sigue hundiendo. Entonces vamos a decir que tal vez esto se deforma porque aquí pues hay una fuerza que es la carga del peso del monumento, y si hay una deformación, pero es relativamente pequeña, el resto del subsuelo pues se hunde más. Entonces aquí hay una diferencia de altura. Entonces pues esto lo compensaron con unos escalones muy prácticos, ¿verdad? Cuando gana la selección, ahí para irse a sentar. Entonces esta parte de los escalones que aquí no aparecen, aquí sí se pueden apreciar claramente, ¿verdad? Aquí en la fotografía actual. Y esto es consecuencia del hundimiento diferencial, porque este material de la cimentación pues es bastante más resistente, tiene un módulo de Young mayor que el material blando sobre el que está apoyado el área alrededor del monumento. Entonces este tipo de situaciones va a ser muy común en algunas partes, como en Ciudad de México, en construcciones antiguas como la catedral, como la Santuario de Guadalupe, que son construcciones antiguas y que con el tiempo se han ido hundiendo en forma diferencial. Entonces eso a veces hace que una parte, por ejemplo, de un muro se hunda más que otro, y si no se hace ahí los trabajos adecuados, pues se puede colapsar la construcción. Entonces, bueno, este es un ejemplo de lo que sucede. También aquí en Chihuahua pueden encontrar esta situación cuando se rellena un terreno con material y no está adecuadamente compactado. Un ejemplo que se me viene a la mente es una escuela, no estoy seguro si es, es una universidad que está por el Walmart, acá de la avenida Homero, el Walmart que le llaman Cordilleras. En contraesquina hay una escuela. Entonces esa parte era así como que una bajada del cerro, se rellenó bastante, con bastante material, muchos metros, pero no estaba compactado. Entonces cuando hicieron la construcción del edificio de esta escuela encima, pues con el tiempo se empezó a deformar y a tener problemas. E incluso pues lo cerraron la construcción, pusieron ahí unas mantas que estaban haciendo algún arreglo, alguna rehabilitación. Luego ya se vino lo de la cuarentena y pues no he visto mayor movimiento, pero pues ese edificio es un ejemplo de una construcción que está sentada sobre un terreno que no tiene el compactamiento adecuado, y pues no se hunde parejo, o sea, se hunde pero disparejo, y pues el edificio se empieza ya a deformar y hasta se puede quebrar paredes. También me tocó ver eso en la facultad de medicina, en los edificios nuevos acá del campus 2 de la UACH. Alguna ocasión que entré a conocer las instalaciones, y pues se veía también en una parte una separación entre dos muros. No recuerdo, pero eran sí un par de centímetros, sí eran, probablemente un poco más. Pues seguramente igual no tenía no sé, la cimentación adecuada. En el caso de los edificios del TEC, creo que en el edificio B, no sé si en el B o en el C hay también alguna separación, aunque pues hay que tomar en cuenta que es un edificio bastante más antiguo, y no ha sido, digamos, no ha sido crítico, porque pues tiene un diseño más obrado a la antigua. Entonces pues eso no ha afectado otros aspectos, pero sí en alguno de las escaleras se alcanza a ver alguna separación. Y pues todo esto es producto de la deformación que se produce cuando aplicamos una carga sobre no sé, un elemento que puede ser un terreno o una pieza que tiene un área, que tiene una longitud y ciertas propiedades. Okay. Bien, pues vamos a aplicarlo esto en algunos problemas sencillos para empezar a practicar. Este problema 3.5 nos dice lo siguiente. Los tirantes de la prensa de la figura son de aleación de acero IC 5160 o QT900. Este es un acero al carbón del apéndice A14. Cada uno tiene un diámetro de 2 pulgadas y una longitud inicial de 68.5 pulgadas. Se ejerce una carga de tensión axial de 40.000 libras en cada tirante durante la operación de la prensa. Calcule la deformación axial de los tirantes. Los tirantes son entonces esta pieza que está aquí mostrada. Bien, entonces pues la solución es sencilla. Nuestra fórmula ya la vimos, es fuerza por longitud entre módulo por área. En cuanto a las unidades, estamos en unidades consistentes.
tenemos una fuerza de 40.000 libras, una longitud de 68.5 pulgadas. El módulo, en este caso dijimos que este acero, el A14, pero en la apéndice A14, todos estos aceros tienen un mismo módulo de Young, que es para la prueba de tensión, son 30 millones de PSI o 207 gigapascales. Entonces en este caso tomamos el dato de 30 millones, 30 por 10 a la 6 PSI, y para el área pues vamos a usar pi por radio al cuadrado. Si el diámetro es 2, el radio pues es 1. Y vamos a hacer las operaciones. 40.000 por 68.5 entre 30 exponencial 6 entre pi. Y a ver, aquí me faltó por ahí algún 0. 40.000 por 68.5 entre 30 exponencial 6 entre pi. Y pues sí, nos da 0.02907 pulgadas. Ya habíamos comentado que si ingresamos estos valores o estas unidades, pues nos da en pulgadas. Nada más por curiosidad vamos a convertirlo a milímetros multiplicando por 25.4, y esto nos da en milímetros un valor de 0.738, que como pueden ver pues es una deformación muy pequeña que la verdad no se puede medir a simple vista. Entonces pues básicamente esta es la solución. Aquí tenemos un par de problemas. En este caso es un alambre, en este caso de aluminio. Entonces vamos a necesitar otra tabla. Vamos a ver las condiciones que nos da. Nos dice: un gran péndulo se compone de una bola de 10 kilogramos colgada de un alambre de aluminio de 1 milímetro de diámetro y 6.3 metros de largo. El aluminio es de aleación 7075T6, entonces ya este es aluminio, me parece que es el apéndice A18. Calcule el alargamiento del alambre debido al peso de la bola de 10 kilogramos. Entonces pues tenemos un alambre que probablemente está sujeto ahí del techo y se le pone una carga de 10 kilogramos. Esto pues nomás lo convertimos a Newton para ingresarlo en la fórmula. Entonces nuestra fórmula pues será nuevamente fuerza, longitud entre módulo por área. Para el caso del módulo pues vamos a necesitar ver el apéndice correspondiente. El material es aluminio, entonces el aluminio es el apéndice A18. En el caso del aluminio vienen algunas notas para el módulo de elasticidad, vienen aquí abajo. El módulo de elasticidad dice: para la mayoría de las aleaciones de aluminio es de 10 por 10 a la 6, pero esto es para las aleaciones 1100, 3003, 6061 y 6063. Entonces es 10 por 10 a la 6. En nuestro caso el aluminio es una aleación 7075T6, 7075T6. Entonces para la 7075T6 hay que buscar cuál módulo es. Vamos a ver, viene más adelante. Aquí viene. Para la 7075, cualesquiera de estas dos, el módulo es 10.4 por 10 a la 6 PSI, o en el sistema internacional 71.7 gigapascales. ¿Ok? Entonces aquí pues la fuerza son los 10 kilos multiplicados por la gravedad, 98.1 newton. La longitud sí nos la dan en metros, entonces no hay que hacer conversión. El módulo dijimos que era 71.7, como son gigas, por 10 a la 9 pascales. Y el área está en milímetros, entonces hay que convertir a metros. Entonces vamos a radio. Y entonces en lugar de 1 milímetro, pues sería medio milímetro al cuadrado. Ok, entonces vamos a hacer nuestras operaciones. 98.1 por 6.3 entre 71.7 exponencial 9 entre pi y entre 0.00.
perdón, 5 al cuadrado. Ok, esto pues nos lo da en metros, 0.01097 metros. Para verlo un poco más fácil, vamos a ponerlo en milímetros. Entonces aquí nos da 10.97 milímetros. Pues vean que en este caso, pues para que esta deformación pues sea apreciable, tiene que ser una longitud bastante grande, ¿verdad? y un área pequeña es la que nos permite ver esa deformación. Bueno, por curiosidad vamos a ver el esfuerzo que se produce en este alambre y vamos a compararlo contra el esfuerzo a la cedencia. Entonces el esfuerzo, pues aquí lo tenemos, es fuerza y área, 98.1 entre pi entre 0.0005 al cuadrado, y esto nos da un esfuerzo normal de 124.9 megapascales. Y vamos a compararlo contra los valores de la tabla, a ver si no excedió el esfuerzo a la cedencia. Entonces, para un 70-75, la resistencia a la cedencia en megapascales es 503. 503, y nos apenas andamos aquí, el esfuerzo de cedencia es 503 megapascales, o sea que todavía traemos, si hacemos la división, 503 entre este resultado, nos va a dar cuál es el factor de seguridad, que sería 503 entre 124.9. Y nos da un factor de seguridad de 4.027. O sea que si lo usamos en una aplicación, como este es un material dúctil y si ponemos una carga estática, pues es seguro. El factor de seguridad para carga estática es 2. Pero, por ejemplo, para una carga repetida o de impacto, donde los factores de seguridad requeridos son mayores, pues ya no sería seguro para una aplicación de ese tipo. Entonces, pues para estas condiciones sería útil o sería adecuado para una carga estática. O sea, si le ponemos una carga de esta en forma estática, pues sí la debiera aguantar sin mayor problema. Voy a hacer una pausa para borrar la pizarra y luego continuar con el último problema. Bien, en este problema 3.7 cambian más ligeramente la pregunta, porque ahora no nos dan o no nos preguntan la deformación axial, sino que la deformación axial es un dato y nos piden el área que debería tener un elemento para no exceder una cierta deformación. Dice, un eslabón de una máquina de 610 milímetros de largo se someterá a una carga axial repetida de 3000 newton. Se ha propuesto que el eslabón se haga de acero y que su sección transversal sea cuadrada. Determine las dimensiones requeridas del eslabón si el alargamiento bajo carga no debe ser de más de 0.05 milímetros. Entonces, bueno, pues como de costumbre la fórmula es la que ya hemos visto. Fuerza, longitud entre módulo por área. Solo que ahora nos están pidiendo el área, las dimensiones, que al final pues, nos llevan al área, es de forma cuadrada el elemento. El área para que no exceda una cierta deformación axial. Entonces esta va a ser nuestra incógnita. Entonces vamos a sustituir datos. La deformación pues dice que no debe ser más de este valor y hay que ponerlo en metros, 0.05 por 10 a la menos 3 metros. Y luego este es igual a la fuerza, que son 3000 newton. Y luego la longitud nos la da en milímetros, también hay que ponerla en metros, 0.61 metros. En cuanto al módulo, nada más nos dice que sea cero. Cuando nos diga si es cero, lo tomamos con un acero al carbón simple. Y el módulo para el caso del acero, para todos los aceros de esta tabla, son 207 gigapascales. Entonces aquí van a ser el módulo 207 por 10 a la 9 pascales. Y luego pues el área. En este caso dice que es una sección transversal cuadrada. Entonces nos están pidiendo las dimensiones y las dimensiones serían longitud al cuadrado. Y ahorita despejamos de ahí el valor de L. Entonces hacemos las operaciones, 3000 por 0.61
entre 207 exponencial 9 igual entre 0.05 exponencial menos 3, y a eso le sacamos raíz cuadrada para que nos dé el lado. Entonces el lado nos da 0.01330 metros, y en milímetros 13.3, perdón por mil para hacer los milímetros, nos da 13.29, 13.3 milímetros. Entonces esa es la longitud mínima que pudiera tener el elemento. Decimos mínima porque si nosotros aumentamos el área, la relación es inversa. Si aumentamos el área, va a disminuir la deformación y no excedemos este valor. Digamos, estrictamente el problema termina ahí. Pudiéramos en un caso dado preguntar que usáramos los tamaños básicos preferidos para encontrar un valor comercial. Si tenemos en milímetros, si tenemos 13.3, pues el valor más común sería 16 milímetros. Estos vamos a decir los valores más comunes, el primero. El segundo todavía son disponibles, pero no siempre van a ser tan fácil de encontrar. Entonces de 13.3 pues nos iríamos a 14, pero el más común pues sería 16. Entonces si ponemos un área mayor, pues la deformación va a ser menor y no excedemos el valor que nos pide. Otra cosa que tampoco nos pide el problema, pero que pudiera ser también motivo de análisis, es que nos dice que se va a someter a una carga axial repetida. Entonces, si este es un material dúctil, que todos los aceros al carbón son materiales dúctiles, y nos vamos a nuestra tabla, a la tabla 3.2, vamos a ver, esta de aquí. Nuestra carga dice que es repetida. Entonces, para una carga repetida de un material dúctil, aquí lo que usamos es el esfuerzo último y un factor de seguridad de 8. Entonces vamos a tomar un ejemplo, dado que aquí no se especifica en un acero, vamos a decir el acero más simple, el primero, el 1020 recocido. Este tiene una resistencia máxima en un SU, porque recuerden que estamos en una carga repetida, de 393 megapascales. Y si lo dividimos entre 8, entre nuestro factor de seguridad, así que calculamos el esfuerzo de diseño, SY, entre el factor de seguridad para una carga repetida, es 393 megapascales entre 8. 393 entre 8. Entonces esto nos da 49.1 megapascales. Ahora vamos a calcular el esfuerzo que está aquí produciéndose, que son 3000 newton entre el área. Vamos a tomar este valor de 13.3 entre 0.0133 al cuadrado. Ok. Y el esfuerzo que estamos aplicando, aquí el esfuerzo aplicado es 16.96 megapascales. Entonces le estamos aplicando 16.96 y bajo estas condiciones que aquí tuvimos que suponer, porque me preguntarán que por qué escogí este valor. Esto vamos a decir no es parte del problema, porque el problema no me especifica el acero. O sea, me hubiera tenido que especificar qué acero en específico es. Entonces yo tomé el más sencillo, el que tiene el valor más bajo, y estoy viendo que bajo esa condición el esfuerzo aplicado no excede al de diseño. Entonces esto lo consideraríamos seguro. Nuevamente esto pues no es parte del problema, lo usé como un complemento de lo que ya habíamos visto para que veamos que bajo estas condiciones no excedemos la deformación axial máxima y tampoco excedemos el esfuerzo de diseño. Entonces esa parte sería segura. Luego en otros problemas más adelante sí haremos este análisis donde analizaremos tanto el esfuerzo de diseño con la deformación y ver que cumplimos ambas condiciones. Si aquí no se hubiera cumplido esta condición, entonces lo que hubiéramos tenido que hacer
pues es cambiar las dimensiones e irnos a un valor de mayor a 13.3 para cumplir tanto el esfuerzo de diseño y cumplir la deformación. Pero como les digo, pues eso lo veremos en otro ejemplo más adelante. En cuanto a este video, pues es todo. Con esto terminamos. Como de costumbre, muchas gracias por su atención. Hasta luego.